Den gracias a toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús, con respecto a ustedes. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos que se detuvieron a cierta distancia y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9, dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, yendo Jesús camino de Jerusalén, 10 leprosos, 10 enfermos, enfermedad mortal, enfermedad que les excluye de la comunidad, de la participación en la comunidad, se acercan y empiezan a decirle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Tenemos aquí la imagen del Señor de los Milagros. ¿Cuántas personas de entre nosotros, de entre ustedes, de aquellos que nos siguen por la radio, la televisión o el internet, han recibido un milagro, un favor, una gracia, un don del Señor de los milagros? Iban de camino y todos quedaron curados. Pero, miren esto. A ver si esto no es la historia nuestra, lo que nos pasa a nosotros. Mientras iban de camino quedaron limpios los 10. Uno de ellos, uno solo. A ver, escuchen bien esto. De 10, uno regresó a darle gracias al Señor, alabando a Dios a grandes gritos. Se postró ante Él y le dio las gracias. Ahora estamos, no sé si se han enterado, si han mirado el calendario en el mes de octubre. ¿Lo sabían? No, no se han enterado. Entonces miren el calendario en su casa.
si es que lo tienen. Y a ver, ¿qué mes estamos? ¿Seguro? Y en el mes de octubre, ¿qué es lo que tenemos? Y esto que tengo yo aquí en la mano, ¿qué cosa es? Esto se llama el programa de las procesiones del Señor de los Milagros. ¿Y cuántos de ustedes que han recibido milagros van a agradecerle a Jesús lo que han hecho? De los que tienen canas, de esos conocen al señor Lino Ojeda. Este hombre tuvo un milagro, pero después no faltaba ni a una sola procesión. Se pasaba todas las procesiones delante del Señor de los Milagros en una permanente acción de gracias. Yo conozco personas de entre ustedes que han recibido grandes milagros, pero luego no tienen tiempo para agradecerle al Señor de los Milagros. Una vez se alegraron y se pusieron contentísimos. Los 10 se pusieron muy contentos, pero 9 siguieron a lo suyo. Antes de regresar a Jesús y decirle gracias y postrarse ante Él, reconociendo el bien que habían recibido, prefirieron irse a los sacerdotes para que les declararan puros, para irse a su familia, para hacer su vida normal, como si no hubiera pasado nada. El Señor de los Milagros se está mirando a ver quién es el que regresa a agradecerle el don, el milagro, el favor que le ha hecho. El Señor de los Milagros sabe a quién le ha hecho un milagro. El Señor de los Milagros siente ese abandono de aquellos que han recibido. El señor Lino Ojeda, se lo digo porque es una persona que me contó los milagros que le había hecho el Señor y después uno iba viendo cómo era su vida, cómo hacía, cómo agradecía. ¿Saben ustedes? En una ocasión esas procesiones largas de Lima, de 2 días, todo un día se pasó, 24 horas, delante del Señor de los Milagros. Escuchen esto, día y noche, caminando de espaldas, mirando al Señor de los Milagros, sin comer, sin beber, sin dormir. Se fue, se puso delante del Señor de los Milagros y no iba más que agradeciendo, dando gracias, pidiendo al Señor, alabándole, bendiciéndole. Y así se pasó toda la procesión. De aquí se fue, de Arequipa se fue a Lima, hizo la procesión, terminó, se regresó y se fue a trabajar. Y se fue a trabajar, pero estuvo toda la procesión ahí con el Señor de los Milagros, día y noche, 24 horas, sin comer, sin dormir, sin beber, nada más que así, delante del Señor orando. Ese fue otro milagro, por supuesto. Y por eso cada vez que el Señor de los Milagros le hacía otro milagro, más grande era su fe, mayor era su agradecimiento, y por eso vivía pendiente del Señor de los Milagros. Era un hombre que si uno le decía, mira, el Señor de los Milagros, ya no sabía decir que no. Bastaba con decirle que el Señor de los Milagros, y ya al Señor de los Milagros todo es sí. Pero ¿y nosotros qué somos? Como este extranjero, este samaritano, que ha recibido un milagro y deja todo lo demás y regresa donde el Señor, se postra en adoración para darle gracias, o
tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestra familia, tenemos tantas ocupaciones que le decimos, esperamos a que vuelva a pasar delante de la puerta de nuestra casa y solamente cuando pasa el Señor por mi puerta es cuando yo le agradezco. Desagradecido, desagradecido. Si haces como estos leprosos, que vas a buscar al Señor cuando tienes el problema, la enfermedad, la desgracia, el que estás sin trabajo, que tienes problemas en discusiones y problemas con la familia, y esperas que Dios te escuche, que te ayude, que ahí te socorra cuando tú vas a pedirle, pero luego no tienes tiempo para ir a la procesión, para estar con el Señor agradeciéndole. Es que termina tarde. ¿Tarde? ¿Cuándo es tarde para darle gracias al Señor? Para agradecer y reconocer. Y este hombre regresó delante de todo el mundo, se postró y le dio gracias. Y le llegó al corazón al Señor. Aquella acción de gracias a Jesús lo conmovió de tal manera que no pudo quedarse callado. ¿Y los otros 9 dónde están? Solo este ha regresado a dar gracias, a dar gloria a Dios. ¿Reconoces las cosas que Dios hace en tu vida o no? ¿O te crees que es que Dios tiene la obligación de socorrerte cada vez que tú le pidas? Y Él cumple con su deber cuando lo hace, y por eso no tienes que decirle ni gracias. No seamos desagradecidos. El ser desagradecidos, primero, duele al corazón de Dios. Segundo, a ti te quita méritos. Gracias para la vida eterna, gloria eterna. Te impide recibir otras gracias mayores. A veces Dios te quiere bendecir de una manera muy superior. Y por eso, a este hombre, Lino Ojeda, ¿saben? Ustedes conocen los milagros que el Señor le hizo. Ese milagro que hizo por televisión. Entonces eso fue, pero ve, entre las muchas cosas que le hizo el Señor de los milagros a este señor Lino Ojeda, estaban aquí en una procesión pasando por la Sepúlveda. Antes estaba por ahí unos estudios del canal de televisión, de otro canal de televisión. Y el canal de televisión pues sale a la puerta, le prepara su altar, como muchos de ustedes hacen, y reciben en directo allá con sus cámaras al Señor de los Milagros. Y él iba en esa acción de gracias delante del Señor de los Milagros. Y como saben ustedes, había un capitán de la policía que era muy estimado aquí en Arequipa, un hombre muy recto, muy bueno, que ayudaba a todo el mundo desde su puesto como policía o militar, policía era. Entonces era un hombre muy recto y todo el mundo acudía a él y siempre ayudaba a todo el que podía. Pero tenía un cáncer en el cerebro, estaba ya en estado de coma, estaba ya a punto de morirse, estaba realmente ya desahuciado y estaban esperando que muriese en cualquier momento. Y él estaba por ahí delante del Señor de los Milagros. Cuando se para la imagen, él se queda allí mirando al Señor y orando. Y sin darse cuenta, le pusieron el micrófono de la televisión y en televisión en vivo y en directo pidió por la salud de ese capitán. Él, que no sabía nada, y su familia, que no sabía nada, y estaban viendo la televisión, en ese momento salió del estado de coma. Días después le aparece el capitán. ¿Es usted el señor Lino Ojeda? Y le dice, sí. Vengo a darle gracias. ¿Usted a mí? Sí. Porque yo me he curado gracias a usted.
esa oración que él hizo al Señor de los milagros, a esta imagen que tenemos acá, al Señor a quien representa esta imagen. En ese momento quedó curado y tardó varios días ya le contaron que el señor Lino había rezado por él, entonces él empezó a ver dónde vivía, empezó a buscarlo hasta que lo encontró y se fue a darle gracias, como este samaritano fue a darle gracias y al Señor de los milagros. Cuando nosotros somos agradecidos, ese agradecimiento tiene que suponer una dedicación, un tiempo, un trabajo, un esfuerzo. ¿Cómo quieres darle gracias a Dios? Gracias, Señor, y ya está, ya lo he hecho. Para eso son las procesiones, querido hermano, para que des gloria a Dios, des el testimonio público de que el Señor te ha hecho un milagro, una bendición, una gracia. Sé, por lo tanto, agradecido. Reconócelo públicamente y acompáñale. Él espera que estés con Él. ¿Qué sientes tú? Mira, ¿no sientes que te duele el alma, que te duele el corazón? ¿Y qué crees? ¿Que el Señor de los milagros? Seamos agradecidos, seamos muy agradecidos. Hoy, en esta primera lectura del libro segundo de los Reyes, tienen ustedes la historia de Naamán. Es ese general del ejército sirio. Fíjense las cosas que Dios hace. El general del ejército sirio, del rey de Siria, hizo una campaña, una guerra contra Israel, contra los israelitas. Y se llevó entre otras cosas, se llevó a unas personas como esclavos y se llevó a una israelita de esclava y la puso al servicio de su mujer. Y él tenía lepra. Aquella mujer que era esclava, que se la habían llevado en la guerra, viéndolo se compadeció y le dijo: ay, si mi señor fuese donde el profeta Eliseo, el profeta le curaría de su lepra. Esto es tener fe. A veces nosotros ni nos acordamos, tenemos problemas de salud, de lo que sea, y no nos acordamos del Señor de los milagros. Pero si acudimos a ver si, claro, mientras que acudas dudando, ¿qué vas a tener? Nada. Dios espera a ver si lo pides con convicción, con seguridad, sabiendo y creyendo en Él o no. Y Naamán fue al rey y el rey lo mandó al rey de Israel. Y cuando llegó al rey, el profeta le mandó mensaje: mándamelo a mí que yo me voy a encargar. Y le mandó que se lavase 7 veces en el Jordán. Lavarse 7 veces, la lepra no se va por más agua ni por más veces que te bañes. Ya sea el agua del Jordán, ya sea el agua del caño de tu casa, o ya sea en el mar o donde quiera. Con el agua no se va la lepra. Pero lo hizo porque se lo dijo el profeta. Y con eso quedó limpio. Hay aquí una parte que, muy breve. Fíjense, para que entendamos esto, volvió con su comitiva y se presentó al profeta. Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel. Entonces, primero, reconoce que la curación le viene de Dios. Por eso, si has tenido un favor, un milagro, tienes que ser agradecido reconociendo de dónde te ha venido el bien.
Eso es acudir al Señor de los milagros para dar testimonio y agradecimiento. Después le dice al profeta, acepta, te lo ruego, un regalo de tu servidor. Y llevaba cantidad de oro. Y eso es lo que le llevaba al profeta. Y Eliseo le contestó, juro por Dios a quien sirvo que no aceptaré nada. ¿Saben ustedes por qué no quiso el profeta aceptar ni una moneda siquiera de oro? Ni de plata. Porque el que aceptaba ese dinero se le pegaba la lepra que se le había quitado a él. Y entonces el profeta sabía, si yo tomo ese dinero, se me va a pegar la lepra. No quiero nada, absolutamente nada. Insistió y Eliseo dijo que no. Aunque no aceptó, ahora tiene usted otra cosa. Entonces, dice Naamán, permite que me den un poco de tierra. Tierra de ahí, del suelo, de donde estaba el profeta. Ahí junto a él estaba en una cueva. Pues dice, permite que me den un poco de tierra. Lo que pueden cargar un par de mulas. Aquí tienen ustedes lo que son las reliquias. Por eso, vean ustedes que hay personas que le ponen sus flores al Señor de los Milagros, le hacen su ofrecimiento. Y también hay personas que saquean al Señor de los Milagros, que unos ponen las flores y otros vienen a llevárselas para que el Señor de los Milagros le socorra. Esto aquí tienen ustedes la devoción de las reliquias. No le deja las monedas porque el otro no lo quiere, pero él quiere llevarse un recuerdo. Y lo grande, entonces ya no daré más culto a ningún otro Dios, sino solamente a este Dios que me ha curado, el Dios de Israel. ¿Ve? Entonces, si tienes al Señor de los Milagros, si te ha hecho milagro, ¿cómo después andas cambiándote de religión? ¿Cómo después andas por ahí abandonando al Señor que ni siquiera vienes a misa los domingos a darle gracias? El señor Lino Ojeda, si no era porque estaba con fiebre y no era, o porque estaba fuera, estaba en Lima, en otros sitios, pero ahí en el primer puesto, en el primer banco, siempre estaba a la hora de la misa. Venía todos los domingos a darle gracias. Ya no ofreceré holocaustos ni sacrificios a otros dioses fuera del Señor. ¿Y tú? ¿En quién confías? Y andas buscando por ahí y estás pegado a la televisión viendo cuántas cosas echan ahí en esas televisiones llenas de basura y de otras cosas, y andas metido en qué. ¿Por qué no eres agradecido de una vez? ¿Por qué no reconoces el milagro y por qué no das a Dios ese culto? Ya no daré más culto a ningún otro Dios fuera del Señor. Tengan en cuenta que el ser agradecidos te prepara para nuevos beneficios, bendiciones. Si no recuerdo mal, fueron como 9 los milagros grandes que el señor Lino Ojeda me contó. Iban sucediendo uno, después otro, y así que le hizo el Señor de los Milagros. Un hombre bien agradecido desde el primer momento. Pero ¿cuántas personas aquí que recibieron un milagro y luego, ay Dios mío, qué desgracia de vida, qué apartados del Señor, qué desagradecimiento? A ver si este evangelio de hoy, ¿dónde te pones tú? ¿En los 9 o en el 1? ¿Eres uno de esos que va a darle gracias a Dios y que está ahí fiel con el Señor? ¿O eres de esos muchos, los 9, que ya se olvidan y nunca más regresan para decirle al Señor las gracias? Pues eso ya te queda a ti la respuesta. Yo ya no puedo decir más. Así es que yo ya he dicho lo que tenía que decir. Ahora eres tú quien tienes que demostrarle al Señor dónde estás. ¿Con los 9 o con el 1? ¿Los que se olvidan o los que están fieles al Señor de los Milagros? ¿Qué es un sacrificio? Es un sacrificio.
que lleva tiempo y hay que hacer otras cosas. Miren, cada vez que tú renuncias a otras cosas para servir al Señor de los milagros, acompañarle, cargar el anda, estar junto a Él y decirle las gracias y así hacer ese recorrido con fe, con amor y devoción, es más lo que recibes que lo que pierdes. Pero aquí está la fe, ya es cuestión de fe, de ser noble y agradecido. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María en este domingo que nos enseñe lo que es la gratitud, que todo lo que recibimos del Señor sepamos agradecerlo, que seamos fieles ahí con el Señor, a ver si el Señor no se siente solo. Pero a veces tú no sabes cómo transmitir tu fe a tus hijos. Brevemente se lo voy a decir, pero depende de ustedes. Sus hijos tendrían más fe y acudirían mucho más si tú te sentaras a hablar con ellos y le contaras las historias y todo lo que el Señor te ha hecho, y después fueses fiel en estar junto a Él, en orar, en acudir cada domingo para decirle las gracias. Y cuando ellos viesen que tú reconoces lo que Dios te ha hecho, y ellos pueden ver y palpar esos milagros que el Señor hace continuamente, y cuando te vean a ti que te sacrificas y que vas con el Señor, entonces se convencerán de que eso vale la pena. Pero si te ven a ti que estás metido en el negocio, que estás metido en el trabajo y que solamente una vez al año te acuerdas de ir a misa, ¿qué van a adquirir ninguna fe si tú no lo demuestras? Vive primero la fe, sea agradecido y entonces transmitirás la fe a esos que tú amas de verdad. Que la Santísima Virgen María nos enseñe a todos a ser agradecidos.